¿Tienes síndrome de ovario poliquístico y quieres saber cómo diagnosticarlo y cuál es el mejor tratamiento para ti? Si te quedas al final de este video te voy a estar explicando. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el síndrome de ovario poliquístico. Se denomina síndrome ya que debemos de tener dos de los tres siguientes. Número 1, ciclos irregulares de más de 35 días. Número 2, que la paciente tenga datos de hiperandrogenismo, ya sea porque tiene mucho vello, mucho acné o que tiene alteraciones en los niveles de hormona. Te voy a platicar más adelante cuáles son los estudios que tenemos que realizar. Y número 3, que es el más conocido, es que por ultrasonido tengamos datos de un ovario poliquístico, los cuales son 1, un volumen ovárico de más de 10 centímetros cúbicos y 2, que tengamos más de 12 folículos por ovario. Una de las preguntas más importantes que me hacen es si es lo mismo un síndrome de ovario poliquístico o un ovario poliquístico. Las pacientes que tienen un síndrome de ovario poliquístico son pacientes que cumplen con los criterios que anteriormente te comenté. Y las que tienen un ovario poliquístico son aquellas pacientes las cuales por ultrasonido tenemos un volumen ovárico de más de 10 centímetros cúbicos o más de 12 folículos por ovario, pero no cumplen los otros criterios como son ciclos irregulares o androgenismo. ¿Cuáles son las pacientes que están en mayor riesgo de tener un síndrome de ovario poliquístico? Básicamente son las pacientes que tienen antecedentes familiares con diabetes o bien pacientes que tienen obesidad. Sin embargo, no es necesario que tengas estos factores para que presentes un síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes que puedes observar en una paciente con ovario poliquístico? Son obesidad, acantosis nigricans, es decir, que se pone oscuro el cuello, acné o vello, y ciclos irregulares de más de 35 días de largo, es decir, que tienes retrasos. Si tienes cualquiera de estos síntomas o la mayoría de estos, es probable que tengas un ovario poliquístico, para lo cual te voy a recomendar que realicemos los siguientes estudios. Número 1, se deberá realizar un ultrasonido por vía vaginal para determinar el volumen ovárico y cuantificar la cantidad de folículos que tenemos por ovario. Número 2, hay que pedir laboratorios hormonales, los cuales te voy a explicar cuáles son los que tenemos que hacer. Una es un perfil hormonal ginecológico que te va a incluir las hormonas FSH, LH, estradiol, progesterona, prolactina. Este estudio nos va a permitir descartar que los niveles de prolactina estén aumentados, porque es una causa de ciclos irregulares y que no es un ovario poliquístico. Número 2, otro de los estudios que tenemos que hacer es un estudio que se llama FSH y LH, en el cual tenemos que tener una relación 2:1. ¿Qué quiere decir? Que si tengo 8 unidades de FSH, tengo que tener 4 de LH. Si tengo 4 de FSH, 2 de LH. Por lo cual, si yo encuentro que la LH está por encima de la FSH, significa que hay una inversión de la misma y por lo cual se hace sospechar altamente en un ovario poliquístico. Otro de los estudios que muchos desconocen que se deben de realizar es uno que se llama índice de HOMA. El índice de HOMA te explico en qué consiste este estudio. Este va a medir los niveles de glucosa e insulina. En pocas palabras, ¿de qué nos sirve este índice? Si tú tienes un individuo que tiene niveles de azúcar, vamos a ponerle 80 de glicemia o de azúcar, y produce 2 o 3 unidades de insulina, y el de al lado tiene la misma cantidad de azúcar, pero tiene 2 o 3 veces más la cantidad de insulina, significa que el índice de HOMA está aumentado y esto quiere decir que tu cuerpo está trabajando de más para mantener los mismos niveles de azúcar. Es decir, las principales patologías o la principal fisiopatogenia por la cual una paciente desarrolla un síndrome de ovario poliquístico son básicamente dos: un hiperandrogenismo y la otra es una hiperinsulinemia que ocasiona los síntomas que te había comentado previamente. Este punto es elemental porque a partir de este punto podemos determinar cuáles son los tratamientos para cada paciente de síndrome de ovario poliquístico, porque hay que saber que dentro de los tipos de ovario poliquístico existen 4 fenotipos y va a depender si predomina en esta paciente un hiperandrogenismo, una hiperinsulinemia, un sobrepeso, etc.
Una vez que tenemos estos estudios, hay que complementarlo con otro que se llama testosterona libre, total y DHA. Esto nos van a permitir definir si la paciente tiene niveles elevados de andrógeno. En ocasiones, en algunas de mis pacientes no lo solicito, una, por el costo, y dos, porque clínicamente tienen datos de acné o vello, por lo cual omito estos estudios. ¿Por qué es importante determinar si la paciente tiene niveles elevados de insulina o niveles elevados de testosterona? Ya que el tratamiento va a ir enfocado dependiendo de cuál de los dos predomine o incluso los dos pueden estar alterados. Por ejemplo, si tengo una paciente que tiene una elevación en los niveles de insulina, ya sea porque el índice de HOMA está alterado, ya sea porque la curva de glucosa o los niveles de glicemia están alterados, o bien porque la paciente tiene datos clínicos de acantosis nigricans, que viene siendo que el cuello se oscurece, o la paciente padece de sobrepeso u obesidad, el uso de la metformina nos puede ayudar drásticamente a mejorar estos datos de resistencia a la insulina. Es importante comentarte que si padeces de sobrepeso o clínicamente tienes datos de resistencia a la insulina, deberás consultar con un nutriólogo o nutrióloga para que en conjunto con una dieta adecuada te ayude a bajar de peso. El ejercicio es elemental para que la paciente rompa este ciclo de resistencia a la insulina y el uso de la metformina, que es un medicamento que también nos puede ayudar a combatir la resistencia a la insulina. Debes de saber que el aumento en los niveles de insulina va a ocasionar alteraciones en los picos de hormona FSH y LH, que son las encargadas de producir una ovulación, por lo cual las pacientes que tienen un aumento en los niveles de insulina va a ocasionar que tengan ciclos irregulares y por lo cual va a disminuir considerablemente la fertilidad o la posibilidad de lograr un embarazo. Por lo cual estas pacientes tienden a tener ciclos de más de 35 días de longitud, es decir, las pacientes pasan 2, 3 o hasta 6 meses sin menstruar y por lo cual dificultan o disminuyen la probabilidad de lograr un embarazo. Otra de las características que tenemos que ver es que algunas pacientes tienen principalmente elevación en los niveles de andrógeno, es decir, en los niveles de testosterona. Esto se puede observar porque las pacientes tienen un aumento en la cantidad de vello, es decir, es un vello más grueso que se localiza en lo que es bigote, mentón, pezones o debajo del ombligo, o bien padecen de acné. Si tú eres de las pacientes que tiene un ovario poliquístico y tienes una elevación en los niveles de testosterona, DHA o acné o vello, probablemente el mejor tratamiento que se puede ver beneficiado contigo son las pastillas anticonceptivas. Y de estas es importante decirte que no todas son adecuadas, ya que hay algunas que tienen un efecto androgénico mayor que otras y unas tienen un efecto antiandrogénico. Por lo cual lo que tenemos que buscar son las pastillas anticonceptivas que van a tener una acción antiandrógenos, quiere decir que van a disminuir los niveles circulantes de testosterona. Para lo cual las más importantes son la drospirenona y la ciproterona. Por eso es importante saber que la paciente tiene un ovario poliquístico, ya que no todas las pastillas anticonceptivas van a ejercer un efecto adecuado. Por eso es importante saber que la paciente tiene un ovario poliquístico, ya que algunas pastillas anticonceptivas pueden incluso agravar el problema del ovario poliquístico, ocasionando que la paciente tenga una mayor cantidad de acné o incluso aumento de peso.